Maricel Álvarez protagoniza La llegada del hijo, la película dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, que se estrena en cines mañana, jueves 11. En este drama ella es Sofía, un personaje que cuando recoge a su hijo de un centro penitenciario se ve obligada a convivir con dudas, dolorosos recuerdos y dilemas internos respecto a un tema tan complejo como es la maternidad. Estamos con Maricel Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Maricel. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Julia, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, gracias. Bueno, este rol de Sofía te abrió las puertas a tu primer protagónico absoluto, excluyente en cine, ¿no? ¿Qué encontraste en este personaje que te impulsó a aceptar el desafío? Sí, es correcto, es mi primer protagónico excluyente, como bien decís. ¿Qué me llevó a aceptar este trabajo? En principio, el interés por trabajar con dos directoras del calibre de Cecilia Tan y Valeria Pivato. Yo ya había visto su ópera prima, La novia del desierto, y había quedado encantada con aquella película que considero una gema, Ujú. un estudio de personaje y una película que mira el mundo desde lo femenino. Esto está muy claro. Y está muy claro también en el programa estético, artístico de las directoras, ¿no? Sí. Entendiendo también la llegada del hijo como una continuidad de ese proyecto poético, artístico de ambas. Me interesaba mucho trabajar con ellas. Es por ello que acepté la invitación, en principio, bueno, hacer una serie de pruebas, a tener una serie de encuentros con ellas de trabajo. En en esos encuentros, bueno, se dirimió de alguna manera mi participación en la película. Creo que nos elegimos mutuamente. Yo entiendo, por supuesto, que las directoras tenían que entender si mi cuerpo era el cuerpo de Sofía, a la vez que a mí también siempre me interesa cuando voy a una instancia de audición o de prueba. También entender qué tipo de diálogo puedo establecer en términos de colaboración artística con los o las directoras. En este Ujú. caso fueron encuentros súper interesantes, profundos, las escenas a trabajar eran complejas, todas las escenas en la película lo son, Sí. pero una vez pasada esta instancia, ya cuando me dieron a leer el guión, me pareció también una pieza muy sofisticada, ya te diría de literatura, ¿no? Me pareció que el guión estaba muy bien escrito. Ujú. Ya con ese material y por el tipo de actriz que soy, ya daban muchísimas ganas de lanzarse un poquito a dar ese salto, si se Ujú. quiere, entendiendo que ahí había muy buena contención, ¿no? Muy buena Claro, red. claro, claro. Eso te iba a decir, sí. No era un salto sin red. Ahora, bueno, vos estás en toda la película. Sofía está en toda la película y además casi no tiene momentos de felicidad. Que es Muy pocos, también algunos, muy otro pocos. desafío, ¿no? Muy Por, pocos, tenés razón, alguna evocación, pero sí, aún así esas evocaciones, aunque felices, son muy dolorosas para el sí, presente del sí, personaje. exactamente. Entonces yo creo que también que se viven como con un nudo en la garganta, ¿no? El Ujú, espectador y ujú, ujú. lo vive como con un nudo en la garganta, ¿no? Porque entiende que hay algo de esa evocación que lleva a dimensionar la pérdida que está atravesando este personaje. Sí. De todas maneras, para actuar fueron muy lindas, desde ya Bueno, eran algo más luminosas y se te iba a podía como preguntar ver. justamente cómo fue el trabajo, teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? De una presencia casi constante en cámara y este personaje con muy pocos momentos de felicidad. ¿Cómo fue el trabajo con Valeria y Cecilia en ese sentido, con las directoras? Yo estos momentos de vocación, de felicidad, los vivía con, sí, con suma alegría, satisfacción, en principio porque me parecía que aportaban una coloratura expresiva muy diferente y entendiendo que el personaje está gran parte de la película duelando, doliendo, Mm, y a esas formas de dolor había que encontrarles su expresión para que no fuera un único, bueno, un único rictus, porque por otro lado pasan 4 años y ese duelo va pasando por todas las etapas imaginables.
pero para mí eran muy importantes esos momentos, como te decía, esos destellos, donde aparece como una luminosidad que nos permite comprender la dimensión también del drama del tiempo presente de la película. Ujú, Y luego, como para responder a tu pregunta, cómo fue el trabajo con las chicas, fue muy sensible, a la vez que también muy riguroso. Son dos mujeres muy inteligentes y son además también dos personas muy sensibles y muy amorosas. ujú, ujú. No me parece, no me parece sensiblero decirlo. Ajá. Porque creo que aquí reside una de las claves que hacen a los vínculos entre creadores. Cuando hay Mm, confianza, cuando hay afecto y cuando hay rigurosidad, o sea, no por la confianza y el afecto o por el cuidado se pierde rigurosidad. Cuando hay todos estos, si se quiere, condimentos, de esos vínculos creativos yo creo salen los mejores trabajos. ujú, ujú. Bueno, este sin duda lo es. En tu caso lo es. Hay Muchas además gracias. otro desafío que vos encarás y que está muy bien guiado por las directoras, ¿no? Que son las escenas de contenido sexual. Sí, Eso está las jugado escenas de muy, intimidad. Ujú. muy a fondo, pero con mucha delicadeza, ¿no? Ese trabajo, ¿cómo fue? Porque supongo que también despojarse de determinados condicionamientos o no, también inciden a la hora de hacer Sí, esas escenas, ¿no? son muy hermosas, ¿no? Yo Ujú, creo que también son sí. muy hermosas. Yo las vi en el cine por primera vez acabadas, digamos, con Ujú, el color, el tratamiento sonoro y demás, pero mientras las filmaba, intuía, también porque Sergio Armstrong, el director de fotografía de esta película, tiene un talento enorme y ya nos había compartido, ¿no? Algunos stills, algunos fotogramas de lo que venía rodando y yo entendía que ahí había un cuidado en la composición, pero a la vez también en el tratamiento lumínico, etcétera. Entonces confiaba, pero por otra parte, bueno, yo provengo de las artes escénicas, de la danza sí. contemporánea, tengo una relación con mi cuerpo, eh, lo entiendo al cuerpo como una herramienta poética, como una herramienta política de una enorme potencia. No suelo privarme de la experiencia de poner el cuerpo. Ujú, Es algo que a mí además me interesa en términos estrictamente artísticos, entendiendo el cuerpo como lo entiende el filósofo Jean-Luc Nancy. O sea, digamos, hay ahí una potencia en la piel y en la desnudez que a mí me interesa desde siempre como artista. ujú, Entonces, a la hora, cuando a mí me plantean escenas de exposición, en principio yo no tengo reparos con mi exposición, con la desnudez o con la exposición de mi cuerpo. No tengo reparos. Luego, por supuesto, me interesa mucho trabajar, entrar en Honduras, digamos, por qué se exhibe el cuerpo, por qué se lo expone, de qué claro. manera, y digamos qué función narrativa tiene cuando es cine, y en el teatro quizás bueno, qué función ya poética, estética, formal tiene, ¿no? Pero como te decía, entonces yo suelo tener una muy buena predisposición Ujú, en este respecto. Luego, como por supuesto esas escenas involucraban a una compañera, a otra persona, a otra artista, lo importante en esos casos, cuando se juega de a dos, cuando es un paso de dos, es, bueno, trabajar con respeto, con cuidado, desde el consenso, hablarlo todo, que sí, que no, pero llegamos a acuerdos rápida y fácilmente, ujú. digamos. Éramos todas mujeres hablando, entendiéndonos mucho, mujeres de diferentes generaciones, Greta Fernández, yo, las directoras y demás, y todas como muy interesadas en llegar al objetivo, que era hacer que esas escenas tuviesen la contundencia que tenían que tener para entender algo clave del personaje y de esta tragedia. Claro. Entonces, a mí me parecen súper importantes esas escenas, súper lindas en la película. No fueron más difíciles que otras de hacer, te voy a Ujú, confesar. ujú.
porque había muchas escenas en donde no había quizás esta exposición de la desnudez, pero había otro tipo de exposición y que podían ser incluso hasta más extenuantes psicológicamente, afectivamente, Ujú. emocionalmente, o igual, si querés, de exigentes y de extenuantes, pero no las considero extraordinarias, excepcionales. Claro que siempre tengo o he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Entonces yo sé que hay artistas que pasan por experiencias quizás más traumáticas en relación a estas cuestiones, y ahí se abre otro campo de discusión. Sí, Qué es exactamente. ético, qué no es ético a la hora de trabajar eso, con la exposición del Sí, cuerpo de un sí. individuo, de una persona? Ahora, bueno, ese es todo esto que contás y que planteás es muy interesante, es un tema muy vigente, el tratamiento, ¿no? del cuerpo y de las escenas que tienen que ver con la intimidad. Pero en todo caso sería tema de otra Cuando conversación, quieras, ¿no? cuando quieras, profundizamos. Perfectamente. Lo vamos a dejar ahora por ahí, en este momento, stand-by y ya volveremos en algún momento. Ok. Pero la película pone, además, expone, pone en primer plano un tema que es tabú, que es perdonar a un hijo sí o no. Desde ese Mm. lugar, ¿cómo fue tu experiencia al tener que abordar ese planteo? Que por otra parte no es para nada usual. Frecuentemente se habla de la maternidad como algo que una madre que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo soporta, inclusive. En este Sí, caso la película sí. pone en discusión ese Sí, tema, este ¿no? sería, sí, lo que vos acabas de decir, ¿no? Una madre abnegada que todo lo perdona. Ese sería el cliché, ¿no? El Mm, lugar común, o si se quiere, el lugar del mandato social, del mandato cultural. sí. Yo creo que toda buena obra de arte, buena literatura, buen cine, buen teatro, un poco patea el tablero, ¿viste? De lo políticamente correcto, de lo establecido, de lo normativo, en aras de comprender, digamos, las luces y las sombras de la existencia humana. Ujú. Eh, y tampoco, ya no podemos creer a esta altura de la historicidad, teniendo la historicidad a favor, ya no podemos creer en personas digamos, en individuos, madres, padres, sea cual sea el rol social, digamos que sin dobleces, Mm, sin claroscuros. A mí me parece que eso es un punto de maduración al que una sociedad puede llegar o al que un artista anhela también llegar, ¿no? Creo que en ese aspecto las chicas son no solamente dos mujeres de estos tiempos, que sí. pueden leer bien, claramente el signo de los tiempos, entendiendo que es en este momento en donde se están cuestionando ciertos roles sociales, ciertos patrones muy normativos, eh, en aras de poder, digamos, comprender un poco la complejidad del paisaje humano. Ujú. Eh, Quizás, yo no quiero decirte con esto que ahora las madres pues, pueden, digamos, tener este, mayor tendencia a cuestionar el amor materno-filial. Probablemente en otras épocas haya sucedido igual, Ujú. solo que eso haya quedado tapado debajo de la alfombra, ¿no? Dicho, silenciado, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos Sí. de muchas mujeres en el campo del arte, muchísimas, ¿no? Pienso en Silvia Plath, ¿no? Que se Mm, terminó suicidando, madre de dos hijos, esposa de un gran poeta, que no pudo con los mandatos, no pudo con la maternidad, y era un artista brillante, pero bueno, digamos que la vida doméstica a la que fue circunscripta su existencia, siendo la artista que era, digamos, la aniquiló, la destruyó, psíquica y sí, afectivamente, y bueno, emocionalmente, sí, se sí. terminó quitando la vida. Pero quizás hoy sería una Nora como de Casa de Muñecas,
pegaría el portazo, se retiraría del hogar, dejaría a los hijos, pero bueno, también aquella pieza de Ibsen, bueno, vos sabés, el Es, personaje Nora es un sí, personaje también muy sí. controversial en la literatura dramática, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer abandone a sus hijos? Bueno, No, por no se ponen a ahora, pensar en la alienación de esa mujer y de su exactamente. Por existencia. ahora digamos que tenemos a esta Sofía, que es el personaje que vos encarnás, Marisela Álvarez, en La llegada del hijo, este drama contundente, cuestionador, muy interesante de Valeria Atán y Valeria Pivato y Cecilia Atán, que protagonizás en un trabajo formidable y que se estrena entonces este Ay, jueves. muchas gracias. Se estrena este jueves, jueves 11 de septiembre. Sí, Se estrena en el Cine Cacodelfia, pero ya hay varias salas en Capital, así como en provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, en fin, realmente la información está para todo aquel que esté interesado, nos estén escuchando aquí en Cava o en cualquier otro lugar. Tarea Fina, que es la la productora local de la productora. película, está en su Instagram permanentemente actualizando esta información, así que todo aquel que quiera verla en las salas, cosa que nos haría Es muy allí, felices. es allí. Entonces, perdón, a partir de este jueves, la llegada del hijo.